Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Itzel Jiménez Cedillo, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, modalidad ejecutiva para la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy les voy a platicar acerca un poco del derecho romano, que es nuestra base, nuestro pilar fundamental en el derecho, pero específicamente en el tema del derecho procesal, varios procedimientos, varias cuestiones que han evolucionado, y es que es imperante pues mencionar que conforme una sociedad avanza, crece, evoluciona, sus costumbres, sus tradiciones, sus leyes, sus hábitos y sus procesos obviamente tienen que evolucionar, y en el caso de pues el derecho romano tuvo una evolución demasiado grande en el sistema procesal. Hay varios procedimientos que evolucionaron bastante. Primero que nada, el procedimiento que se conocía como de acciones, que nace en la monarquía y la república, el formulario que también posteriormente está avanzando en el sistema, y posteriormente también el procedimiento de acciones de ley, que también es otro procedimiento que fue muy importante para al final llegar a un sistema extraordinario que también corresponde al imperio absoluto. Varias de las características y de los cambios muy notables en este procedimiento de acciones es que anteriormente el derecho público, se consideraba como derecho público, cosa que actualmente se considera como derecho privado, algo más entre personas, entre particulares, y no tanto generalmente como de un particular hacia un Estado. Esto también, hablando de procedimientos, pues es importante mencionar, puesto que los procedimientos también anteriormente eran ciertos rituales, un poquito más, cuestiones un poquito más religiosas quizás, en donde generalmente también era un ritual sagrado, prácticamente tenías que estarte aprendiendo toda tu demanda, todos tus hechos, y si no sabías, pues prácticamente estaba por perdido tu caso, ¿no? Tiempo después también evoluciona, y vemos también que incluso se utilizaron las apuestas, con la cuestión también en donde apostaban ambas partes. La parte ganadora, por así decirlo, se quedaba con su dinero, y la parte contraria pues simplemente perdía también, y donaba dicho dinero también hacia el templo, ¿no? Acciones que obviamente van cambiando, que van pues obviamente avanzando conforme a la cultura también en la que se vivía, en la que se tenía. Obviamente también vemos la figura representada de un juez un poquito pues quizás más reducida o con menos importancia, porque hoy por hoy pues un juez tiene muchísima más importancia, ¿no? Pero en aquellas cuestiones solo se aplicaba en dos únicos casos, o sea, el juez solo tenía que ver en dos cosas, que eran las acciones divisorias para pedir la división de herencia, de cosas, de propiedades, de divisas, y en el segundo caso que eran créditos resultantes de un contrato verbal, que en donde también, por ejemplo, el caso de la cuestión de la libertad y de la esclavitud se manejaba bastante, ¿no? Antes una persona pues incluso se podía quedar con la persona como tal, como un esclavo, cosa que pues hoy por hoy no, defendiendo obviamente los derechos humanos, esto es imposible, ¿no? Pero generalmente los procesos que ellos manejaban eran correctos y eran adecuados conforme a su época, ¿no? En este caso, esta cuestión que hago de mención del esclavo, pues pertenece a la acción de ley de aprehensión corporal, que exactamente era esto, ¿no? Que esta persona que a lo mejor este acreedor, pues prácticamente el deudor no cumplía con lo que tenía que ser el acreedor, entonces poseía como tal su físico, su cuerpo, su libertad, y obviamente lo retenía y tomaba prácticamente al deudor, y también pues prácticamente era como que el magistrado decía: sí, te lo concedemos, es tuyo y ahora tú tienes posesión, ¿no? También otra de las acciones importantes fue la toma de prenda o el embargo, que obviamente también era el caso en el que, si por ejemplo yo te debo algo, yo tomo algo tuyo a cambio de lo que me debes, ¿no? Cosa que a lo mejor hoy por hoy también lo podemos ver en muchas ocasiones, obviamente, por ejemplo, cuando hacemos una prestación con interés, un mutuo con interés, en donde pues obviamente si hay un préstamo, pero también dejas algo y eso yo lo tomo, ¿no? Pero anteriormente era de yo lo tomo lo que yo quiero, ¿no? Y esto obviamente pues tenía mucho que ver con que los procesos eran pues
prácticamente en forma y en disposición de lo que se vivía, ¿no? Obviamente y como pues como parte también de lo que se puede destacar es que esto ya no se puede llevar a cabo, que obviamente los documentos han cambiado anteriormente. Bueno, pues también lo que eran los documentos también eran muy diferentes sus divisiones. Vemos que hoy por hoy pues ya podemos como que encontrar un poquito más diferenciado en la estructura de los documentos, pero anteriormente, por ejemplo, si tenían otros nombres, lo que son las partes de la demonstration, la intention, la condemandatio y la última parte que es la audicatio, pues también, ¿no? Eran partes distintas a las que hoy podemos conocer, pero que pues también eran como tal correspondientes a la época en la que se vivía, ¿no? Entonces sí, varias aportaciones hoy por hoy a la fecha en nuestro sistema actual procesal se siguen llevando a cabo, claro que sí, porque fueron punto de partida para que hoy por hoy tengamos también estos pilares y estas bases en nuestros procesos en el sistema jurídico mexicano. Y obviamente pasen los años, hoy por hoy y el derecho romano es un pilar fundamental. Es obvio que mucho de lo que se llevaba antes no se va a llevar ahora, porque obviamente el pensamiento y la ideología ha evolucionado bastante, pero sí, pues obviamente eran funcionables para la época, actualmente quizás ya no, pero de igual manera son base fundamental, fueron pues prácticamente pilares que fundamentaron leyes, que fundaron estudios, que fundaron obviamente las jurisprudencias y fundamentaron incluso varias instituciones que hoy por hoy pues en la sociedad nos rigen, ¿no? Un papel muy importante que juega el derecho procesal en la época romana para nuestro actual procedimiento. Y pues bueno, simplemente tener en cuenta que aunque quizás ya no sea tan fungible, sí sigue siendo un modelo de estudio muy importante para ver cómo pues el ser humano desde inicios ha buscado pues regular también a la sociedad. Espero sigan disfrutando también de este día y muchísimas gracias por su atención.